Eh, Mentoría financiera. ¿Cuál será esa diferencia dentro de esa capacidad de entregar conocimientos desde la vida financiera o desde las finanzas personales a una mentoría financiera? Existe una diferencia abismal y es que la mentoría financiera se transmite desde la experiencia, desde lo vivido, y las finanzas o un taller netamente de finanzas lo vamos a entregar expresamente desde la teoría. Entonces, vamos a tener un espacio en el cual, gracias a las cosas maravillosas que la vida me ha permitido tener entre aprendizajes, entre gozos y demás, haber tenido la posibilidad de abarcar en muchos años experiencia desde todo lo que tiene que ver las finanzas. Entonces, están hablando con alguien que realmente ha tenido procesos económicamente difícil y que gracias también a esos conocimientos de vida y a esos conocimientos técnicos se han puesto en marcha y hemos podido avanzar. Y creo que desde ahí, cuando hablamos desde esa experiencia, nos va a permitir abarcar muchísimos más temas y temas que realmente no sean funcionales desde nuestra realidad de vida. Eh, y bueno, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver las finanzas, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nuestras finanzas no se ven afectadas solamente por lo que nos está pasando en nuestro ingreso por medio de la empresa donde laboremos o nuestro ingreso por medio del consultorio donde que tengamos o el proyecto que tengamos, sino que nuestro ingreso, nuestro impacto financiero se ve afectado de una manera directa por todo lo que estamos viendo económicamente, absolutamente por todo lo que estamos viviendo económicamente. ¿Qué pasó hoy desde el mercado económico que realmente tiene un impacto en nuestras finanzas? A ver, quiero saber si alguno de ustedes ha logrado identificar esos sucesos que hoy acontecieron que van a impactar nuestra economía. ¿Qué pasó? El dólar, cambios a nivel tributario, nos dice Doris, claro, pero aparte a nivel tributario, que ya anunciaron que viene una reforma tributaria y sé que vamos a tener un espacio para hablar de su declaración de renta. Miren, el aumento del dólar, Fran, muchas gracias. El aumento del dólar. Llevamos 9 meses con un dólar estabilizado. Hoy el dólar se dispara y atípicamente se encarama, me perdonan la expresión, cerca de 150 pesos más en algunos momentos, ¿sí? Terminando con un dólar cercano a los 4.100 pesos. Llevábamos 9 meses, 9 meses sin poder tener, perdón, teniendo un dólar estabilizado. Y esto, ¿cómo nos puede impactar? Obvio, porque nosotros por ley natural somos importadores. Entonces, lo primero que demuestra este aumento drástico del dólar es que iniciamos un mes, un periodo de volatilidad de la moneda más importante desde nuestro mercado económico. Y eso puede afectar los componentes inflacionarios. Inflación 7,16 acumulada al mes de mayo. No está bien, tampoco está mal, aunque la meta sea el 3, pero viene con una particularidad y es que no ha podido bajar del 7 durante cerca de 3 meses. Y con esta subida del dólar, muy seguramente lo que va a suceder es que en vez de bajar, va a subir la inflación. Y la inflación a todos nos afecta. A todos nos afectan. Y claro, si la inflación sigue alta, las tasas de interés siguen altas, si la inflación aumenta, las tasas de interés pueden aumentar y los créditos a nosotros se nos afectan por las tasas de interés
y la inflación nos va a impactar el producto que compramos, los insumos que compramos, el mercado que compramos, los viajes que programamos, todo, absolutamente todo. Pero ¿por qué se aumenta de una manera tan drástica el dólar? Y no quiero entrar en polaridades políticas. Sin embargo, las tendencias políticas de nuestro país en este momento generan unas incertidumbres directas con todos los mercados económicos del mundo, ¿cierto? Se encarama el dólar a nivel de región, o sea, a nivel de Suramérica, a nivel de América Latina, por la particularidad de que la presidencia de México mantiene su nivel de izquierda y lógicamente al país que más duro le pega esto y al país que más castigan es a nuestro país Colombia. Pero adicional, un tema extremadamente delicado y fue lo que más impactó fue la composición fiscal, la regla fiscal del país. Una regla fiscal que está siendo impactada por la disminución del recaudo de la DIAN, que es la empresa encargada de recaudarle la plata al Estado. Pero el recaudo no disminuye solo porque el contribuyente o las personas no paguemos. El recaudo disminuye porque el impuesto se cobra por la venta y el impuesto se cobra por las ganancias. Si la economía está lenta, si la inversión extranjera está lenta y no hay inversión porque está disminuyendo muy fuertemente, ¿qué pasa directamente con el recaudo? Disminuye. Estamos terminando de pasar impuesto de renta, sociedades. El impuesto de la renta de las sociedades es uno de los más grandes impuestos. Anuncia el Estado. 19 billones de pesos menos de recaudo. La discusión se basó en que el director de la DIAN se enfocaba a manejar las redes sociales y no a trabajar el recaudo. Pero la realidad es distinta porque el recaudo se disminuye basado ¿en qué? Basado en la disminución de utilidades de las empresas y la disminución de las caídas en las ventas de las organizaciones. Entonces, lo que estamos viendo es un impacto directo desde las composiciones macroeconómicas que vienen directamente relacionadas con nuestras finanzas familiares y nuestras finanzas personales. Y esto nosotros no lo podemos desligar, ¿sí? No lo podemos desligar. Quiere decir entonces, señores, lo más importante, Andrés, qué pena, una pregunta. ¿Estás proyectando en este momento? Estamos viendo tu perfil. no estamos proyectando, estoy Ah, haciendo la bueno, introducción a todo lo que vale, son las finanzas. vale, gracias. Entonces, lo más importante desde la composición de las finanzas es entender que mis finanzas se ven afectadas por las variables externas y por las variables internas. Variables internas, tu número de pacientes atendidos, variables internas, tu salario, variables internas, el control de tus gastos, variables internas, todo lo que tiene que ver el consumo familiar. Variables externas, no las podemos controlar, lo interno sí. Lo interno, Paola determina, hombre, es que yo en la semana me gasto tanto en comidas por fuera, ya no me voy a gastar tanto, lo controla, pero la variable externa, ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada, más allá que aumentar el control en la variable interna, perdón. Entonces, quiero hacer esta introducción porque es de vital importancia para mí que ustedes empiecen a interiorizar qué debemos hacer constantemente. La primera tarea es, hombre, más allá de mirar la noticia amarillista, es mirar
cómo se está moviendo la composición económica de este país. Está aumentando la inflación, están aumentando las tasas, cómo es el comportamiento del dólar, cómo es el comportamiento del IPP, que tiene un impacto directo con las variables inflacionarias. Y si yo no monitoreo esto, va a ser muy difícil poder después controlar las variables internas. Y acá iniciamos entonces, ¿qué vamos a lograr? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Sí? Entonces, lo primero es que vamos a conectar el dinero, ¿qué, mi amor? Las variables del dinero a través de qué, de la experticia, de lo que se vive en el día a día, no solamente mi experticia, sino la experticia de cada uno de ustedes. Posterior vamos a conectar esos resultados que ustedes esperan, ¿con qué? Con unas metas, con esos sueños, ¿sí? Y la medición de esas metas. Pero miren, nosotros no podemos hablar de finanzas, nosotros no podemos hablar de estructuración del componente económico en el hogar, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que identificar es que yo no puedo hablar de finanzas personales. Yo tengo que hablar de finanzas familiares. ¿Por qué? Porque es que cuando manejamos las cosas de manera aisladas, las metas no se cumplen, los objetivos quedan inconclusos, ¿sí? Independiente de la libertad que tienen las parejas dentro de un hogar, las finanzas no pueden ser individuales. Las finanzas deben ser familiares, porque las metas se construyen en familia y también hay metas individuales. Y porque hay que tener en cuenta la composición de acuerdo al monto del ingreso para separar esas estructuras financieras. Porque dentro de un hogar ambas partes tienen que generar esa composición de aporte en los sentidos del cumplimiento de las metas familiares y en el sentido de el cumplimiento también de esas metas individuales. Entonces yo no puedo hablar de finanzas cuando en mi hogar no controlamos un presupuesto. Yo no puedo hablar de finanzas cuando en el hogar yo no determino los límites dentro de la composición financiera. Yo no puedo hablar de finanzas si yo no programo con mi pareja y mis hijos esos viajes. Si no programo esas compras. Porque es que lo más fácil que hay dentro del componente financiero, lo más fácil es recibir el ingreso. Lo más difícil es controlar cómo me consumo ese ingreso. Y acá nos vamos a unas tendencias o a unas variables que son muy importantes y es qué es lo que más influye dentro de la caracterización de mi consumo, es decir, de mi ingreso, perdón, de mi gasto y mi costo. ¿Qué es lo que más influye? Miren, y lo que más afecta la composición de cómo manejo los recursos, cómo manejo las finanzas, es quiénes somos nosotros. Y cuando yo hablo de quiénes somos, yo no estoy pidiendo de que nos pongamos acá a hacer unos componentes de meditación, a respondernos desde la composición holística, que sería muy interesante hacerlo de manera individual, que cada uno sacara el espacio para hacerlo, pero sí me refiero a cuál es la prioridad dentro de mi contexto de vida. ¿Quiénes somos nosotros referente o con respecto al recurso, al dinero? Y acá se ve una serie de cuestionamientos que tienen que ver también mucho con el cómo actúo yo en mi día a día, porque las personas que aman lo que hacen, las personas que se levantan a hacer lo que aman, ¿sí? Que bien lo decía Facundo Cabral, quien hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, y quien no es un desocupado que lleva comida envenenada a su casa, decía él, cierro paréntesis.
pero hay una forma muy distinta de utilizar el recurso de una persona que se levanta a ser apasionado lo que hace, a una persona que no. La plata le rinde totalmente distinto. La persona que es apasionada en lo que hace tiene más capacidad de generar ingresos, tiene más capacidad de tener liquidez, tiene más capacidad de poder sostener su capacidad, su composición económica, ¿cierto? Con unos pocos cambios, unas pocas acciones, logra mantenerse. Quien no va a estar todo el día en unas posiciones muy distintas, porque todo el día va a estar aburrido con lo que está haciendo, cuestionado por lo que está haciendo, puede estar hasta malgeniado, generando unos climas laborales inadecuados, que eso tiene unos impactos dentro del recurso, dentro del manejo de la plata, ¿sí? Por eso a estas personas la plata no les rinde. Por eso a estas personas se mantienen colgadas a toda hora. Todo el tiempo tienen que hacer un montón de cosas y no tienen nada, pues no tienen casi recursos o no les dura la plata. Pueden tener muchos recursos, pero no les dura. Entonces la pregunta de quiénes somos nosotros tiene que estar orientada y acá otra serie de preguntas que esta presentación yo se las compartiré, que creo que cada uno de ustedes, y les pido que saquen un espacio y se respondan estas 5 preguntas. La primera, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Cómo quiero vivir el resto de mi vida? ¿Y qué quisiera hacer el resto de mi vida? Y mire, esta última pregunta es bien interesante. Las últimas 2 preguntas tienen un componente muy, muy, muy bueno. Y es, cuando yo cumplí 39 años, o sea, el año pasado, yo me quedé en la cama cerca de hora y media porque se me vino a la cabeza una pregunta de ahí salió esta última. Y fue, si yo volviese a nacer, escogería lo que hoy hago, haría lo que hoy estoy haciendo. Y se me dificultó contestarla no porque no ame esto, yo lo adoro. Y la respuesta al final fue sí, yo lo haría 1000 veces, porque amo aportar a la transformación de las personas desde la composición financiera, porque amo ayudar a las empresas, amo hacer empresa, pero me demoré mucho contestándomela por, lógicamente, todo lo que a cada uno le toca vivir para poder llegar donde está. Y creo que uno de los propósitos de vida, más que tener composiciones económicas o materiales, es realmente tener un propósito de vida, del por qué vivo, porque estoy acá. Yo me levanto a hacer las cosas y digo, qué bacano llegar al consultorio, qué bacano llegar a la oficina, voy para el hospital a trabajar, qué chévere recibir pacientes, qué bueno realizar cirugías, X cantidad de profesiones. Y cuando yo empecé a preguntarme todo eso y a darme cuenta que cada uno de las caídas, porque lógicamente entre los 16 años que entré a la universidad y empecé a trabajar a los 39, pasan muchas cosas, hay muchos desaciertos, hay muchas frustraciones, hay quiebras, hay problemas económicos, hay, hay partida de seres que nosotros no queremos que se vayan, eh, hay cuestionamientos de yo para qué estoy acá, yo para qué hago esto. Hay problemas con personas y clientes, con compañeros de trabajo, pero cuando vemos los resultados, no en lo tangible, sino en lo que somos capaces de convertir nuestras vidas. Entonces uno dice, me seguiré levantando otros 39, otros 50, otros 40 años más, el tiempo que la vida me dé, haciendo lo que amo hacer. Y esto es lo que yo quiero que cada uno de ustedes analice, porque hay que hacer cambios en la vida.
Y esos cambios tienen que estar orientados a conectarnos porque es que el dinero es energía. El dinero no es simplemente un papel. Miren, estábamos en una actividad el día de San Juan con mi hija, la semana pasada, el día sábado. Y el día de San Juan, ella estudia en una pedagogía Waldorf, el colegio se llama Pachamama, entonces estábamos allí y nos dijeron, vaya al banco a cambiar plata para poder que compre las cosas, las manualidades, las cosas de arte que hizo su hija, para poder que compre el tinto, lo que quiera comprar. Y el banco era un par de profesores, compraron de estos billetes de monopolio y te cambiaban billetes del Banco de la República por esos billetes. Y le decía yo a mi esposa, eh, esa es la plata, nada. Estamos comprando con billetes de papel. Entonces, al final, cuando yo analizo eso, yo digo, la vida no es cambiarlo por algo material, ¿sí? Mario Mendoza decía en una de sus entrevistas, algún día saldrás de un hospital o un consultorio y te dirán la palabra cáncer. ¿Y a qué te aferras? Pues no nos aferramos a lo material, nos aferramos simplemente a esas personas que realmente han estado y están. Nos aferramos a lo inmaterial, que es lo que nos permite perdurar, ¿sí? Y es a la salud, nos aferramos a la esposa, a los hijos, nos aferramos a esas cosas que son lo que nos da vida. Entonces, es vital que entendamos que el equilibrio de las finanzas da vida. Pero ¿saben por qué da vida? No da vida porque podemos cambiar el carro. No da vida porque podemos mejorar la casa o cambiar de casa. No da vida porque podemos salir de viaje 2 veces al año o 3, porque nos vendieron el éxito como eso. Da vida porque podemos dormir tranquilos. Da vida porque tenemos la capacidad de salir a cenar con la pareja o con los hijos o solo o con el que quiera y que tenemos la posibilidad de cenar lo que queramos o lo que podamos, pero que podemos comer porque somos más ricos que el 70% de la humanidad, que pasan una necesidad de techo, una necesidad de alimentación, cualquier necesidad básica. Entonces, las finanzas son vida porque nos permiten disfrutar la vida. Y acá es donde está la diferencia entre estilo de vida y estatus social. Estilo de vida y calidad de vida. El estilo de vida está alineado al estatus social y la calidad de vida está alineado a qué tanto puedo disfrutar yo ese estatus, ese estilo de vida. Qué tan natural y qué tan nosotros somos para disfrutar esa calidad de vida. Mi papá decía una de sus frases, él es uno de mis maestros de vida, murió hace 2 años. Mi papá decía, hay gente tan pobre que no tiene sino plata. Y ese no es un dicho de él, ese dicho muchos papás a lo mejor no lo han dicho, no lo han mencionado. Pero cuando uno escucha eso, hay personas que tienen toda la composición económica, pero no pueden disfrutar lo que es la vida. Entonces, las finanzas son vida, desde el equilibrio, desde esa capacidad de tener calidad de vida, desde esa capacidad del disfrute, de darnos gusto y darle gusto a las personas que están a nuestro alrededor. Y yo cada vez me doy más cuenta de eso, cada vez era menos consciente de eso. Y hoy cada día quiero ser más consciente de eso.
Porque al final nosotros no podemos comprar vida ni tiempo, eso nosotros no lo podemos hacer. Es imposible. Steve Jobs en su carta, en su última carta de despedida decía que él con toda la plata del mundo y no podía cambiar su vida por la de nadie y tenía que estar en una cama muriéndose de cáncer. Entonces, es vital nosotros tener este equilibrio y tenerlo no es fácil, porque es que al final, cuando hablamos de equilibrio no significa, muchachos, de estar paz y amor todo el tiempo como los hippies o como personas. No, no, no. No se trata de eso. La vida, lo más bonito de la vida es que es desequilibrada. Eso es lo más bonito de la vida. El problema es que nosotros no nos volvemos conscientes de ese desequilibrio. No nos volvemos conscientes. Rudolf Steiner, hace cerca de 200 años, en 1880, en su época, padre de la pedagogía, Baldo, Rudolf Steiner decía que el ser humano es cuerpo, mente y alma. De ahí fue de donde salió todo esto. Hoy decimos, hoy yo soy uno de los que digo que el cuerpo, que el ser humano es emoción, espíritu y materia. Esto no es mío, esto es de muchos pensadores. Pero aparte de ser emoción, espíritu y materia, que alinea en un núcleo constante el ser humano es una sola cosa, muchachos. ¿Sabe qué es? Propósito de vida. Cuando yo tengo un propósito de vida, yo soy emoción, espíritu y materia. Cuando yo tengo un propósito de vida, más allá de lo material, yo me equilibro. Cuando yo tengo un propósito de vida, sé a qué me levanto. Cuando yo tengo un propósito de vida, sé cuándo decir no. Cuando yo tengo un propósito de vida, hago respetar lo que soy y no permito que nadie pase por encima de mí. Porque el propósito de vida lo que hace es darnos vida. El propósito de vida lo que hace es equilibrarnos. Y cuando hablamos de las variables emocionales nos referimos a la familia, a esas personas especiales para nosotros. Cuando hablamos de la parte espiritual, yo no estoy hablando de Dios, ni de Alá, ni de Jesús. Soy católico a morir, pero respeto todas las religiones. Para mí no existen religiones, para mí existe la parte espiritual. Y la primera parte espiritual es cómo estás tú contigo mismo. Porque a veces nos mantenemos orando y en la iglesia y detrás acabando con todo el mundo, siendo ilegales, afectando, hablando de los demás. Y para nada sirve esa parte espiritual. En cambio, hay personas que no van a una iglesia, pero sí desde su actuar profesan lo que fue el Dios en el que creen. Y la parte material integra lo laboral, lo que nos ponemos, lo que usamos, cómo nos vemos, cómo queremos resaltar en las redes sociales. La parte material integra todo, absolutamente toda nuestra composición, valga la redundancia, material de vida. Pero somos seres humanos cuando tenemos un propósito de vida. De resto, nos convertimos en humanos que sobrevivimos. Y las finanzas
Ustedes dirán, ¿y este calvo por qué no está hablando de esto? Pero las finanzas son energía y somos nosotros los que le damos la fuerza a esa energía. El propósito de vida permite que la fluidez desde la composición económica se dé mejor o no. Porque si vamos a eso, entonces el top 10 de las personas más ricas del mundo hubiesen sido ricos de cuna. Y yo los quiero invitar a que miremos quiénes son los hombres más ricos del mundo. ¿De a dónde vienen? Porque Steve Jobs fue adoptado. Porque Jeff Bezos se levantó, se crió con su mamá biológica, pero un papá que no era el de él. Porque ambos empezaron sus negocios en garajes. Porque nadie pensaba que que Jeff Bezos iba a generar una biblioteca virtual y que iba a acabar y le iba a dar la base para crecer a nivel económico como creció con la plataforma. Porque Warren Buffett, un señor de 94 años, que gracias a Dios todavía vive este maestro, a los 10 años su padre se quedó sin trabajo y a él le tocó salir a repartir periódicos y hacer mandados para poder empezar a tener su propósito de vida. Un chico de 10 años. Y hoy es el hombre que más sabe de acciones. Y lleva 50 años como uno de los hombres más ricos del mundo. Y si nos vamos así, la lista es larga. Pero estas personas sí tienen algo muy claro y lo tenemos que tener nosotros. Y es que el éxito lo tenemos que monetizar en si estamos cumpliendo nuestro propósito de vida. Y a partir de ahí, lógicamente y obligatoriamente, obligatoriamente, tenemos que estar orientando nuestra composición del día a día con las variables financieras. Entonces, ¿cómo quiero tener resultados si yo no tengo unas metas de corto, mediano y largo plazo materiales? Recordemos, recordemos la triada y esta triada se tiene que alinear directamente ¿a qué? A esa composición de resultados económicos. No podemos tener sin ser porque o si no se vuelve una riqueza momentánea. Entonces, los resultados económicos se obtienen a través de las metas. Entonces, yo les dejo esta tabla para que realmente ustedes la tomen como ejercicio y cada uno lo hagan. Los invito a que lo hagan en familia, ¿sí? Y nos preguntemos o nos hagamos estas pequeñas preguntas, pero que realmente tienen un impacto muy fuerte desde los resultados, ¿sí? Existen metas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, ¿sí? Normalmente las metas de corto plazo son de 6 meses, las metas de mediano plazo son entre 12 y 24 y las metas de largo plazo son de 24 meses o más, ¿sí? Y las preguntas claves para yo poder obtener resultados, ¿sí? Porque una cosa es la meta, lo otro es lograr alcanzarla. Que la diferencia entre ambas se llama la acción, ¿sí? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr yo? Hombre, quiero, voy a colocar un ejemplo, me quiero ir de viaje para Dubái en 6 meses, una meta de corto plazo, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta ese viaje?
porque es que esto me está orientando a que yo a la vida materialmente, ¿sí? Le esté dando las instrucciones claras y específicas de lo que quiero. ¿Qué quiero lograr? Un viaje a Dubái. ¿Cuánto me cuesta? 40 millones de pesos. ¿Cuándo lo voy a cumplir? En diciembre, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer para lograrlo? Entonces acá es donde vienen muchas cosas que normalmente suceden dentro de nuestras finanzas. Y la primera expresión es que a mí no me alcanza. Es que a mí me entra la plata y se me va, no sé qué pasa, se me va, ¿sí? Y acá hay que hacer doble clic ¿a qué? A esos hábitos negativos. ¿Qué se denominan hábitos negativos? Se denominan hábitos negativos aquellos consumos de recurso catalogados en tres composiciones. Primera composición, los gastos hormigas. Esos gastos que nosotros no controlamos para nada. Yo saco 100.000 pesos, retiro del cajero 200, 300.000 pesos y no sé en qué se me fueron. El no llevar el control me convirtió eso en una salida de dinero que se perdió, ¿sí? Y al finalizar el mes, estoy teniendo un porcentaje de gastos hormigas impresionantemente alto. Y después digo, es que no me alcanza para invertir, es que no me alcanza para ahorrar, es que no me alcanza para provisionar. Hábito negativo. Hombre, yo todos los días tengo que pedir domicilio al almuerzo y por la noche. Tengo que comer en la calle y domicilio al almuerzo y por la noche. ¿Cuánto me cuesta esos domicilios y esos consumos? Esa es la segunda variable. Hábitos que creemos, y acá me vengo, hábitos que creemos que yo tengo un alto consumo de gasto y que porque tiene alto consumo de gasto, me está dando que mucha felicidad. Pero eso se vuelven en atajos financieros, es decir, creencias financieras. Yo creo que me da felicidad y creo que me hace bien, pero se me convirtió fue en una costumbre, ¿sí? Y esa costumbre tiene un impacto directo desde que el consumo periódico. Yo tengo que tener cosas que me den altos niveles de felicidad, pero que no necesariamente me representen muchos recursos, ¿sí? Y no es que me mantenga todo el tiempo pensando, no puedo consumir, no puedo comprar acá, no puedo gastarme esto, no. Pero sí tengo que medir cuánto estoy invirtiendo. Yo siempre me hago la pregunta, ¿lo que estoy invirtiendo me va a dar la satisfacción que espero? ¿O es simplemente una costumbre inadecuada? ¿Sí? Entonces, es muy importante tener presente eso, porque de una u otra forma, esto nos permite de una manera directa poder evaluar dichos consumos. Entonces, miren, hábitos negativos, que es el segundo componente. Recuerden, el primero es el gasto hormiga. Ese gasto que yo todo el tiempo hago, pero que al final no lo controlo. Entonces se me superó, se me subió y me hizo salir de esos topes. ¿Listo? El otro son los hábitos negativos. ¿Qué más es un hábito negativo? Hombre, un hábito negativo puede ser que yo cojo taxi por todo y a toda hora y no controlo ese tipo de movimientos, sabiendo que, hombre, estoy a 3 cuadras, a 4 cuadras. Eso es un hábito negativo. Hábito negativo es que, eh, por decir algo, eh, tengo un vicio, ¿sí? Tengo un vicio que sé que me está causando problemas de salud, como por ejemplo la mala alimentación, y que gasto un montón de plata y aparte de eso me está trayendo algo que no es beneficioso para la salud. Hábito negativo, por ejemplo, un hábito negativo que yo tenía, el cigarrillo. ¿Cuánto se gasta uno en cigarrillos? Yo me fumaba medio paquete, pero cuando yo fumaba, el medio paquete costaba
4 o 4.500 pesos. Yo no sé cuánto vale hoy medio paquete. Y si yo sumo medio paquete diario, ¿sí? Diario, estoy hablando de que de manera mensual yo me estaba consumiendo, ¿sí? 135.000 pesos al mes. Y si yo multiplico esto por 12, es 1.620.000. ¿Y yo qué puedo hacer con 1.620.000? Hombre, eso no es nada. Pero yo con 1.620.000 puedo comprar el SOAT del carro. Yo con 1.620.000 puedo realizar algún gasto, comprar ropa, comprar algo que me permita estar mejor más allá del vicio del cigarrillo, ¿cierto? Hombre, si yo cojo y si yo cojo y esos hábitos negativos empiezo a guardar el recurso y a utilizarlos para algo que tenga una meta, voy a poder lograr cosas distintas. Y el tercer componente se llaman los gastos vampiros. ¿Cuáles son los gastos vampiros? El gasto vampiro son las suscripciones. Entonces yo llego y me meto a Spotify, me meto a HBO Max, me meto a Netflix, me meto a Disney, me meto a cuánta aplicación hay. ¿Cuánta aplicación hay? Y al final, yo ni veo televisión, yo ni escucho música. Hábito negativo es, hombre, yo trabajo todo el día y por la noche me pongo a ver el Instagram, pero todo lo que veo en Instagram lo compro. Hábito negativo es no saber mercar. Hábito negativo es que cada que tengo que ir a un centro comercial tengo que comprar cosas y sin necesidad. Esos son hábitos negativos. ¿Qué pasa si yo empiezo a ahorrar en esos hábitos negativos? ¿Qué pasa si yo dejo de ir cada 8 días a tomarme las cervezas con los amigos y me las tomo? Y en vez de ir cada 8 días voy cada 15. Y más bien ese viernes hago otra cosa distinta. ¿Qué me pasa con el recurso? ¿Sí? Pero no solamente el recurso. ¿Qué me pasa a mí con mi vida? Puedo mejorar la salud, puedo mejorar todas las otras composiciones. ¿Sí? Entonces, tengamos presente que estos hábitos negativos pueden construir directamente esas metas esperadas. ¿Sí? ¿Y cómo invertir? ¿O dónde invertir? Ahorita vamos a hablar un poco de eso. ¿Sí? Recordemos que hay algo desde la composición de las metas y es que hay metas de corto, mediano y largo plazo. Una meta mía de corto plazo se puede convertir en una de mediano y una de largo. Me explico. Hombre, yo quiero comprarme un apartamento. En el corto plazo voy a tener 10 millones de pesos de separación. Mi meta del corto plazo es recoger 10 millones de pesos. La del mediano plazo, que es de 12 a 24, es pagar la inicial. O sea, hay 30. Y la meta de largo plazo es tratar de que cuando me lo entreguen, terminarlo para poder rentarlo. Ahí tengo las 3 metas. Ahí tengo las 3 metas en un solo proyecto. ¿Listo? Y yo esto les hago la invitación que lo hagamos de manera personal, pero también como les decía, hay que hacerlo de manera familiar, ¿cierto? Por eso me tomé los 20 minutos previos para hablar de todas las composiciones de lo que tiene que ver nuestra energía con el ser, enfocado a que eso tiene un impacto directo en la correlación de las variables financieras, ¿sí? Al compañero, la compañera que preguntaba que cuándo íbamos a empezar a hablar de finanzas, estamos hablando de finanzas desde el inicio. Pero para yo poder obtener resultados, también tengo que trabajar esa parte individual que me permita conectar la energía del dinero con lo que soy como persona. ¿Listo? Y esa
pregunta tiene mucho que ver con esta pregunta, con esta otra pregunta. ¿Cuál es mi relación con el dinero? Miren, nosotros traemos cosas de nuestros antepasados. Y cuando hablamos de que traemos cosas de nuestros antepasados, es que nuestros padres tenían una relación con el dinero basada en tres componentes. Hay padres que tienen relación con el dinero desde la escasez. ¿Y cómo así que desde la escasez? Personas que no tuvieron nada, que les tocó muy duro. Personas que para poderse ir a trabajar seguramente se iban sin comer o no tenían cómo estudiar. Particularmente mi papá, cuando hablaba del dinero, siempre hablaba del dinero desde la escasez, ¿sí? Pero no lo podía juzgar, ¿sí? Una persona de un municipio de Antioquia, Tarso, Antioquia, hijo mayor, hermano de 5 hermanos, y nació al lado en una vereda, al lado de una chocita, al lado de una quebrada, y a partir de ahí, a los 4 años, tenía que ir a trabajar con el papá para poder llevar comida a los hermanos. No lo podía juzgar, pero ¿cuál va a ser mi relación con el dinero? No la de mi padre, no la de mi padre, porque mi padre tuvo una relación de escasez pensando en, tengo esto, de pronto mañana no lo tengo. Entonces yo no le tengo respeto al dinero, sino que le tengo miedo. Y es el miedo a que se acabe. Y cuando yo le tengo miedo al dinero, no va a existir dinero. No va a existir. Existe la relación con el dinero desde el irrespeto, desde el derroche. Y la relación del dinero desde el derroche es básicamente, y yo sé que de pronto a alguno de ustedes le ha pasado, ah, yo vivo hoy, mañana yo no sé si estoy vivo, me gasto esto y ya, ¿sí? Nos vamos a pasear, lo que sea, que este bolso y costó tanto, no importa, mañana hay más plata. Y pensamos en el recurso como la posibilidad de vivir bien por el corto plazo. Y ojo a lo siguiente, no es que yo tenga que pensar que el dinero va a ser para el largo plazo y ya. Recuerden lo que hablábamos ahora, compañeros. Equilibrio. Yo tengo que pensar en el mañana viviendo el hoy. Tengo que darme gusto hoy conscientemente. Tengo que disfrutar el hoy sabiendo que si voy a llegar a durar 70 años, 76, que es el promedio de vida, 80 años, debo tener capacidad de hoy hacer inversiones, invertir o ahorrar para buscar garantizar que mi vida a futuro pueda estar tranquila. Pero no por eso quiere decir que yo hoy no coma, que yo hoy no salga, que yo hoy no disfrute, que yo hoy no viaje. Pero lo hago consciente es manejando adecuadamente la deuda. Lo hago consciente no gastando más de lo que me ingresa. Lo hago consciente comprando lo que necesito. No, si no lo necesito, ¿para qué lo voy a comprar? Lo vuelvo consciente entendiendo que el dinero es un medio, no es un fin. Lo vuelvo consciente aprendiendo a manejar el recurso. Y está la tercera variable, la relación mía con el dinero, y es de la avaricia, desde la ambición. Y hay personas que entre más tienen, entre más cosas y dele, y entre más tenemos y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, queremos más y más y más y más y más. Y eso es malísimo también, porque eso te hace daño a tu salud, a la relación con con las personas de tu alrededor, ¿sí? Y con un componente bien teso, que el dinero se puede escapar fácilmente. Y miren, nadie está afuera, nadie está
Nadie se puede escapar de un tema financiero. A cualquiera nos puede pasar. La vida financiera es un electrocardiograma. Hoy estoy arriba con un alto nivel de ingreso, mañana estoy acá abajo. Hay que tener la conciencia y la coherencia del manejo del dinero, desde el ser y desde el hacer, es decir, desde lo que somos y desde la capacidad de manejar el recurso para volvernos a parar. Si nos enfocamos solo desde lo material, que son las finanzas, seguramente se nos va a dificultar salir rápido a flote. Entonces, esa relación con el dinero es muy importante. Y existe una cuarta composición que, si bien no es la más marcada, sino que es más un tema cultural, sí tiene un nivel de influencia, y es ver el dinero desde el pesar. Ver el dinero desde el pesar es el carrito, la casita, la platica, es que yo es que no me puedo comprar esos zapaticos. Siempre que ese está muy alineado al primero, a la escasez. ¿Sí? Y cómo nosotros nos expresamos con respecto al dinero. Ojo a las personas que cogen la plata y ni siquiera la organizan. Eso es energía con respecto al dinero. Ojo a las personas que cogen la plata y la arrugan y no saben ni dónde la tienen, los desorganizados con el dinero. Ojo, que ahí le estamos mandando un mensaje directo al dinero. El dinero es importante desde el centavo hasta el billete más grande. Y recuerde que ya se los he dicho 4 veces en esta conversación. Hay un componente vital. El dinero es energía. El dinero es energía, ¿sí? Y esa energía tiene un impacto directo con el resultado que son sus finanzas, ¿sí? Y miren que esa energía viene desde antes, desde nuestros padres, desde los que nos criaron, desde nuestros familiares, y si nosotros no rompemos eso, va a ser imposible que yo tenga resultados financieros. Pasa como cuando en un hogar hay un alcohólico, ¿sí? O los hijos salen con el problema de alcoholismo, o salen que no les gusta para nada el alcohol. Esas son cosas que pueden pasar. ¿Y nosotros cómo rompemos eso? Desde la conciencia. Hombre, el dinero lo respeto. ¿Y cómo lo respeto? Controlándolo, no gastando más de lo que me ingrese, haciendo las compras que necesito, haciendo un presupuesto, provisionando para los viajes, provisionando para el gasto del carro cuando se me dañe o cuando lo tenga que llevar un mantenimiento, provisionando para el regalo del ser querido, organizado, controlando y disfrutando la vida, porque también es un tema de merecimiento. Si sos juicioso con el dinero y ahorras para irte a viajar a Dubái como lo teníamos planeado para 6 meses, hiciste un ahorro, te puedes ir a viajar sin problema. Pero si no lo hiciste y te fuiste y le metiste 40 millones de por una tarjeta de crédito o a un crédito para viajar y después volvés, después de ese viaje de 10 días, volvés a trabajar un año, año y medio, 6 meses, el tiempo que sea de acuerdo a la capacidad de ingresos para pagar solamente un viaje, no estás respetando el dinero, no estás siendo coherente con el dinero. Y acá existe una gran diferencia, muchachos, entre ganar mucho dinero y ser exitoso. Una diferencia abismal. El ganar dinero y el tener cosas materiales no nos hace exitosos. Nos hace exitosos tener un propósito de vida. Es una diferencia muy grande. Hay personas, miren, a mi oficina y he tenido clientes, incluso del sector médico. Tuve un cliente que tenía un ingreso de 65 millones de pesos al mes.
muchachos, y no tenía, y no tenía unos niveles, o sea, no tenía inversiones. Las inversiones que tenía eran muy cortas. Estaba pagando su casa, pagando su carro. Y entonces cuando pasa esto, uno dice, ¿el problema es el ingreso? No, porque a diferencia de, pueden haber muchas personas que tienen un ingreso muy inferior y tengan más activos. Por lo tanto, a esta persona no se puede decir que no tiene éxito. Es muy exitosa porque hace lo que ama y tiene un propósito de vida, pero no tiene un nivel de conciencia financiera. Y la falta de conciencia financiera nos vuelve miopes frente a muchas variables que después nos van a llevar ¿a qué? A desequilibrios emocionales, a depresiones, a problemas con la pareja. Recuerden que una de las causas más latentes de los divorcios en Colombia y en el mundo son los problemas financieros. Una de las puntos más sensibles de suicidio en el mundo son los problemas financieros. Una de las principales causas de la depresión y de los problemas mentales son los desequilibrios financieros. Entonces, ser exitoso no es tener. Ser exitoso es poder conectarnos con ese propósito que nos permita ser conscientes y manejar adecuadamente los recursos. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuáles son esas características o qué debemos hacer con el recurso? ¿Sí? Entonces, lo primero, muchachos, es tenemos que saber movilizar el dinero. Y cuando hablamos de movilizar el dinero, ¿a qué nos referimos? Y acá lo conecto con lo primero que estaba mencionando, estaba hablando, y es la inflación. Chicos, muchachos, el monstruo de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, si usted hace un año tenía 10 millones y los tenía guardados en la cuenta de ahorros, hoy usted no tiene 10 millones, así tenga los mismos 10 allá guardados. Usted tiene 10 millones menos el 9,28 de la inflación. Porque cuando usted vaya a comprar, va a comprar menos cosas. Porque cuando usted vaya a comprar, el dinero no vale lo mismo. Entonces, ojo, muchachos, el dinero no lo podemos guardar. El dinero se tiene que invertir. ¿Dónde? CDTs. ¿Dónde? Lo tenemos que tener. Fiducuenta, si eres capaz de monitorearlo. Lo tenemos que tener en la cooperativa con un plan que me permita dar un rendimiento que me alinea a la inflación como mínimo. Lo tengo que tener en productos que me permitan recuperar esa pérdida de dinero. Puedo meterlo en fondos de cesantías, puedo meterlo en AFCs, puedo meterlos en pensión voluntaria con unos riesgos moderados para que me valoricen un poco más. Y si tengo una capacidad, puedo invertirlo en otro tipo de cosas. Pero lo que no podemos hacer es dejar la plata guardada. Las cuentas de ahorro no retornan la inflación. Entonces, yo en la cuenta de ahorro que debo tener lo del gasto periódico del día a día. En mi cuenta de ahorro. ¿La diferencia dónde está? En el CDT, en el ahorro en los productos que Comedal me pueda ofertar, en los productos que yo pueda tener la facilidad de que eso me rentabilice. Como mínimo, ¿qué? La inflación, para no perder capacidad de dinero. Miren,
ganando, o sea, cuando una persona a nivel de el valor de la inflación, a nivel de la inflación, si usted como mínimo garantiza la composición de la inflación, nunca vas a perder, nunca vas a perder. ¿Por qué? Mantener la estructura, ¿sí? Entonces, primer consejo a nivel de este índole, miren cuánta plata necesita usted para vivir y cuánta plata, pues para el día a día, y cuánto es lo que va a destinar para la inversión para que vaya abriendo esas prolongaciones de productos que le permitan ganar como mínimo la inflación. Miren, yo esto lo llamo uno de los, eh, una de las enfermedades más graves de las finanzas de nosotros. Yo lo llamo, para mí este es el segundo cáncer más agresivo. ¿Cuál es el cáncer más agresivo que existe a nivel humano? El de páncreas. Pues estoy hablando acá sin conocimiento. Supongamos que sea el de páncreas. El segundo cáncer, que es el de páncreas, más malo para las finanzas, son las tarjetas de crédito. Miren, consejos para la utilización de la tarjeta de crédito. Primero, el cupo de mi tarjeta de crédito no debe superar lo que me ingresa a mí al mes. ¿Por qué? La tarjeta de crédito se utiliza por comodidad y seguridad, no por flujo de caja. No por flujo de caja. Si yo no tengo plata, no la puedo utilizar. Ah, pero es que la voy a utilizar, pero en el ingreso que me den este mes, la voy a poder pagar. Válido, maravilloso. Si no la puedes pagar, no la puedes utilizar. Segundo, ¿cuántas tarjetas debe tener? Uno, máximo dos. Más de eso no puede tener. Si tu nivel de ingresos es medio bajo, tenga una. Si es medio alto, puedes tener dos. Tercero, todas las cuotas, todas las compras a una cuota. Todas las compras a una cuota. Cuarto, ojo con la fecha de corte. Me explico. Si por ejemplo, la tarjeta de crédito mía, la fecha de corte es el 3 de cada mes. Si yo la compra la hago el 2, ¿cuándo me van a cobrar? El 20 del mes. Pero si yo la compra la hago el 3, ¿me cobran cuándo? El 20 del mes siguiente. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy garantizando el apalancamiento con el banco sin pagar intereses. Ojo con las tanqueadas, con las compras de tanqueo de gasolina, porque en muchas de las franquicias cobran intereses así sea de un mes. Quinta composición. Debemos tener presente que las tarjetas de crédito funcionan con interés compuesto. ¿Qué es interés compuesto? Que cuando yo no pago el día que es decir, si yo tengo que pagar el 20 y pague el 21, los intereses del 21 me los suman a la deuda que tenía acumulada el 20. Y entonces el 21 voy a pagar intereses sobre esos intereses. ¿Listo? Debo tener presente, sexto, tratar de tener la tarjeta de crédito con una franquicia o con el banco amigo que tenga franquicias que no me cobren cuota de manejo. Porque esas cuotas de manejo son onerosas. Cuidado, ojo, las tarjetas de crédito que se utilizan en grandes superficies. Ya todos saben cuáles son las grandes superficies para no hablar acá de temas específicos. Ah, pero es que yo aprovecho todos los descuentos. Listo.
recuerden lo que siempre les he dicho, conciencia. Si a nivel de conciencia yo estoy claro que eh, que esos descuentos me libran todo lo otro, válido, válido, no hay lío. Pero ojo porque esas tarjetas de crédito de grandes superficies son muy onerosas. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Miren, muchachos. James Frick tiene una frase muy interesante. A mí me gusta mucho esta frase y es, no me digas dónde están tus prioridades. Muéstrame dónde gastas tu dinero y te diré cuáles son. Recuerden lo que les he dicho. El problema no es el ingreso. El problema es el control del gasto. El problema es el control del gasto. Yo tengo que equilibrar mi ingreso enfocado en qué. Perdón, yo tengo que equilibrar mi gasto enfocado en mi ingreso. Y entonces acá aparece algo, muchachos, que yo creo que es de las cosas que más están afectando las finanzas de los hogares. Y es que yo lo describo como que a veces nos colocamos un pantalón talla 34 siendo 32. Entonces nos montamos en unos estilos de vida y en unos estatus que a lo mejor no somos capaces de cubrir. O somos capaces de cubrir, pero momentáneamente, no todo el tiempo, pero nos queremos mantener en esos estatus. Y eso acaba las finanzas. Miren, entonces basado en esto, les reitero, vital, finanzas personales no, finanzas familiares. Vital, la composición del ingreso lo tenemos que hacer basado en qué? En esta distribución. Primero lo que tienes que hacer es pagarte a ti. Y ojo a esto, si el ingreso familiar es hasta cinco salarios mínimos, 10%. Si es entre 5 salarios mínimos y 10 salarios mínimos, 15%. Si es superior a 10, el 20%. Y de ahí para arriba lo que más pueda invertir. A mayor inversión, mayor retorno y mayor capacidad puedes tener de generar futuros ingresos. Primero te tienes que pagar a ti, porque es que eso es pagarte a ti. Generar la inversión es tu pago. Tú trabajas 15 días, un mes, el tiempo en el cual te paguen para generar ese ingreso. Te tienes que pagar invirtiendo. Segunda variable, ingresos primarios. Los ingresos primarios son ¿qué? Vivienda, y la vivienda puede ser arrendamiento o cuota hipotecaria. Administración, servicios públicos, alimentación, transporte, pero no la cuota del carro. A lo sumo, el combustible y los gastos del carro. Pero si te estás pagando crédito, eso no se va al gasto primario, eso se va a créditos. Esta primera composición entre el 50 y 55. A mayor ingreso, ese primario debe disminuir. Tercero, máximo 15% en deudas. ¿En cuáles deudas? Distintas al crédito hipotecario. Andrés, es que yo mi casa la tengo libre, pero yo me metí en otro apartamento. Ese ingreso me lo suman el total de ingresos y el crédito lo sumas acá.
la cuota. 15% entre el crédito del carro, el crédito de libre inversión, el crédito hipotecario de la segunda propiedad. Y por último, cuarto y quinto, cuarto provisión. ¿Para qué provisiono yo? Fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es un fondo que yo debo tener. ¿Para qué? Para como mínimo resguardar un mes de mis gastos. ¿Por qué? Me echaron del trabajo, me incapacitaron, no puedo ir al consultorio. De la EPS solo me reconoce el 66. Necesito plata para vivir. El gasto, el fondo de emergencia es para eso. O por ejemplo, se me presentó una emergencia. ¿Con qué? Mi mascota, que ya son hijos. Y una emergencia de una mascota es carita. El carro. A mi hija le pasó esto, a mi hijo le pasó esto. Eso es gasto de fondo, fondo de emergencia. ¿Para qué más provisiono? Para las compras de ropa, de cosas. Para los regalos. ¿Para qué más provisiono? Para los viajes. Provisiono para los pagos de los seguros anuales, porque si lo pago mensualizado estoy pagando entre un 12 y un 15% más. El seguro del carro lo voy a pagar anualmente. ¿Para qué más provisiono? Provisiono para los gustos que yo me quiero dar a futuro. Y por último, la diversión, un 10. Listo. ¿En qué es la diversión? No me voy a salir a tomarme las cervezas con los amigos, me voy a ir para tal parte, me voy a ir para tal otra. Enchuches, como dicen los niños. Así tengo que dispersar yo mi ingreso. Mire, Warren Buffett dice una frase muy interesante. El mismo creador de cuida los centavos, que los centavos están en los pesos están en los miles y los miles los millones. Es el creador de esta frase que a mí me impacta muchísimo. Y él dice, olvídate de tu vecino. Warren Buffett se lo mencioné ahora, dueño de 19% de Coca-Cola, 11% de Apple, uno de los dueños de American Express, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que tenemos que reflexionar mucho frente a esta frase. Olvídate de tu vecino. Miren, muchachos, ya nosotros compramos no por necesidad. Nosotros ya compramos por lo que los demás me dicen que debo comprar. Y en eso son expertas las redes sociales. Aparte de que nos están haciendo perder, nos volvemos netamente unos entes cuando estamos en las redes sociales. Es tan experta la inteligencia artificial ya y toda la composición de las redes que las mismas intenciones nacen desde las redes sociales, no desde las necesidades. Eh, y yo siempre he dicho, cuando nosotros estamos desequilibrados financieramente, el vecino, el amigo, el socio, el compañero no va a venir a pagarme la cuenta bancaria. No va a venir a pagarme la tarjeta de crédito, ni el crédito no va a venir a hacerme nada. Él no va a venir a hacerme nada. Me toca a mí. Ni va a venir a mercarme. Pero nosotros sí afectamos nuestras finanzas por vivir en un talla 34 cuando soy 32. Entonces, ojo con eso, muchachos. ¿Qué no debemos hacer? Dejar el dinero en una cuenta de ahorros. Invertir, muchachos, sin saber en qué estamos invirtiendo. Ojo a esto. Apostarlo. En las apuestas, el 99.9% de las personas pierden. Ojo con los multiniveles.
Acuérdese de las promesas falsas, hágase rico sin esfuerzo, obtenga la libertad financiera que siempre soñó. Sea su propio jefe. Ojo con eso. Y adquisición de deudas que nos quitan la capacidad de riqueza y de generar mejores composiciones. ¿Y en qué invierto entonces? Miren, decía ahora, primero no podemos invertir, muchachos, en cosas que yo no sepa. Tenemos que invertir en cosas, primero, si debo conocer mi nivel de riesgo. Debo conocer mi nivel de riesgo. Si yo soy de un riesgo moderado, las cosas para inversión son propiedad raíz, finca raíz, CDTs. eh, si soy un riesgo medio, fiducuentas, acciones, inversiones inmobiliarias de pronto, pero en otros subsectores, o sea, en sectores, en el tema comercial, inversiones inmobiliarias en hotelerías, inversiones inmobiliarias, perdón, en temas franquiciadas, o sea, muchas composiciones inmobiliarias que son de riesgo medio. Si soy de riesgo alto, hombre, en empresas. Si soy de riesgo alto, en todo lo que tiene que ver acciones de mercados que estén cayendo y que tienen buen futuro. Eh, Tenemos que conocer primero ese perfil del inversionista. Y ese perfil del inversionista nos va a permitir identificar cuáles son nuestros canales de venta. Sería muy interesante que Comedal, de pronto posteriormente, Paula, pudiéramos abrir un espacio para hablar específicamente de inversión, para que cada uno de ustedes haga su perfil de riesgo, para que cada uno de ustedes cree su portafolio de inversión de acuerdo a las características individuales. Pero lo más importante al momento de invertir es, ojo, no puedes invertir en lo que tú no sabes y no está controlado. Miren, se cayó la pirámide de ganadería, ya se cayó una pirámide de aguacates, se han caído miles, Omega Pro, que era otra pirámide que ya un montón de tiempo, en criptomonedas cayó, todas las pirámides que ustedes quieran, inician y posterior a un tiempo caen, tienen que ser vigiladas. Yo tengo que saber del mercado, ¿sí? Yo tengo que saber del mercado. Invertir, Fran pregunta, ¿qué pienso invertir en indexadas? Miren, eso es una inversión que es de riesgo alto, ¿sí? Medio alto. Es viable, es muy viable y tiene unos buenos réditos. Eh, Sin embargo, reitero, vital, Fran, conocer el perfil, tu perfil de inversionista para poder garantizar si realmente te puedes meter o no. Y una de las formas más sencillas para yo conocer mi perfil de inversionista, ¿cuál es? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Si tú tienes una inversión de, si tú tienes 100 millones de pesos y de esos 100 millones de pesos, tú estás dispuesto a perderlos todos, tenés un perfil de alto riesgo. Si no estás dispuesto a perder nada, tu perfil es conservador automáticamente. Tu perfil es conservador automáticamente. Entonces, tenemos que entender esa canalización de los perfiles. Muy bien. Eh, Miren, la inversión, me pregunta María Balvin, la inversión en trading. Eh, María, mire, yo te voy a definir para mí el que invierta, el que hace trading, más que una composición de conocimiento financiero, tiene que tener un alto nivel de equilibrio emocional. Las personas que invierten en trading no se caen ni pierden por conocimiento. ¿Sabe por qué pierden? Por la ambición. ¿Se acuerdan lo que les decía ahora, chicos? Que uno de los componentes más delicados de la relación nuestra con el dinero es la ambición. Las personas de trading se caen por la ambición. Entonces ahí la persona que haga eso
miren, mi primera invitación es, porque son personas que estudian mucho, demasiado. Estudie mucho, pero cada que estudie una hora en el componente del mercado accionario y de trading, estudie dos en tu fortalecimiento emocional. Y eso te va a permitir ser exitoso en el trade. Es muy rentable, es muy bueno. Y cuando se aprende a hacer y se aprende a manejar desde la mente, estás hecho, o sea, la sacas del estadio. ¿Sí? Y la inversión en dólares es una inversión de mediano riesgo, no es de alto riesgo porque al final es una moneda muy fuerte. Lógicamente, ahí la única recomendación es compre cuando está a la baja, compre siempre que esté caída y cómo te das cuenta, ponderadamente a nivel histórico, cómo ha sido la curva, cuando esté dentro de esa composición a nivel histórica, compre y cuando suba, venda. ¿Listo? Y de esa forma garantizar unos niveles de rentabilidad importantes. Por ejemplo, los niveles, yo invierto en dólares, los niveles de inversión en dólares, la tendencia da a que usted debe estar, para que usted gane, tiene que comprar entre 3.7 y 3.850, de acuerdo a la tendencia de los últimos 18 meses. Y basado en esa tendencia, entonces, claro, si vos compras ahí hoy, que estuvo a 4.045, vendes y ganaste eh, cerca hasta de 300 pesos por dólar, que es muy bueno. Pero entonces vendes, no puedes volver a comprar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tendencia baje. ¿Qué hay que mirar? Ah, entonces lo que tenés que hacer es, ya no inviertas en dólar, invierte en una moneda como el euro, porque el dólar subió y el euro bajó. Pasó de 1,09 la composición euro-dólar a 1,065. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando usted invierta en euros, vas a ganar valorización. Entonces es ir jugando con esas variables. ¿Listo? Dame un segundo. Y acá es un tema un poco de inversiones inmobiliarias, que esto se los explico cuando tengamos aquel encuentro para poder ir avanzando. Y por último, ¿cómo me endeudo? Miren, el endeudamiento es vital entender que existe deuda buena y deuda mala, ¿sí? Bueno, entonces, la deuda buena y la deuda mala existe. Existe deuda buena y deuda mala. ¿Cuál es la deuda buena, muchachos? Pues la deuda buena lo que hace todo el tiempo es ayudarme a crecer, generar ingreso pasivo. ¿Qué es el ingreso pasivo? Hombre, la capacidad de yo generar plata sin hacer mucho. Propiedad raíz, finca raíz, un montón de variables. ¿Qué me genera la deuda buena adicional? Me permite comprar activos. La deuda buena me va a beneficiar a mí. La deuda buena beneficia al que me presta y a mí y me da riqueza. La riqueza no se mide en la capacidad de generar ingreso, sino en la capacidad de adquirir activos que te den ingreso. Ahí está la riqueza real. No está en cuánto te ganas, está en cuánto te generan los activos que tienes. Y la deuda mala, al contrario, ¿qué me das? O sea, se enfoca en caprichos, en falta de disciplina. La deuda mala, me voy de viaje, no he ahorrado nada, pero me voy. Eso es una deuda mala. La deuda mala te arruina. La deuda mala beneficia solamente al que te presta y nos mete en la carrera de la rata. ¿Qué es la carrera de la rata? Todo el tiempo estoy pensando es en cómo hacer plata, cómo trabajar para pagar, para pagar, para pagar deudas. Al final no hago nada y pierdo mi visión de vida, mi propósito de vida. Entonces, muchachos, eh, quiero abrir el espacio para la sección de preguntas y respuestas. He ido contestando algunas, ¿sí?
quisiera saber la promesa, ahora hay 30, yo no tengo problema en extenderme, pero una 35, pues creo que de 7:35, estamos con la hora 30, pero las preguntas y respuestas que ustedes tengan, acá estoy, ¿cierto? Importante, previo a que conteste las preguntas, les voy a dar un regalo, pero posterior, pues como a que tengamos esta sección. Por acá tenemos algunas. Nos dicen, ¿qué hacer para controlar los gastos compulsivos y hormiga? Qué buena pregunta, Paola, la que no le hicieron. Mire, yo les voy a recomendar una aplicación. eh, Hay que hacer dos cosas. Primera, tener metas, ¿cierto? Mire, Paola, cuando yo tengo una meta, entonces yo me convierto en qué? En que entonces, ¿me voy a gastar esto en esto? No, no, no. Venga, yo más bien lo guardo para poderme ir de viaje. Esa meta se convierte en un impulso. Por eso el cuadrito de las metas de corto, mediano y largo plazo, porque eso me va a permitir eliminar esos hábitos negativos y también, por ejemplo, esos gastos hormigas o esos gastos vampiros. Entonces, otra de las cosas que tienes que hacer es controlarlos. ¿Cómo los controlas? Les voy a recomendar una aplicación. ¿Me permites dar el nombre, Paola? No es propaganda Perfecto. ni publicidad política pagada, es totalmente gratuita, la puedes descargar por ambas plataformas, ¿cierto? Es totalmente gratuita. Se llama Money Manager, Money MGR. De hecho, Andrés, te agradecería que cuando nos comparta la presentación, al finalizar, nos la regales nuevamente para que de pronto los asociados que no alcancen hoy a anotar el nombre la puedan tener Claro, presente. claro que sí. Entonces, en esa aplicación, mire, es extremadamente sencillo. Es una aplicación, acá no se ve por el fondo, pero bueno, es una aplicación incluso gráfica en la cual yo ingreso, es muy fácil de manejar, me permite crear bolsillos de ingresos, bolsillos de gastos y yo le voy ingresando y él me va manejando unos estadísticos. Entonces me va mostrando las gráficas, me va mostrando porcentajes, me va mostrando todo. Entonces yo personalmente, ¿qué hago? Yo esta aplicación la manejo hace cerca de 8 años. Yo lo que hago con la aplicación es que periódicamente analizo, venga, ¿cuánto me estoy gastando? Entonces tengo un bolsillito que se llama gasto hormiga y que son todas esas cosas que hablábamos ahora, que yo no controlo. Hoy saqué 100.000, ¿en qué me los gasté? No sé, gasto hormiga. Y al final controlo, entonces yo digo, ¿cuánto me gasté? Si eso me supera, si eso me supera un 5%, yo digo, tengo que frenar. ¿Por qué? Porque me va a afectar mis otros bolsillos, ¿sí? Me va a afectar mis otros bolsillos. Entonces, esta aplicación me permite controlar y mejorar esa capacidad financiera que me va a llevar a tener unos resultados distintos. Y por último, una recomendación muy importante es revisen qué suscripciones tienen. Nosotros nos metemos a suscripciones, nos debitan de las tarjetas y no nos damos cuenta, muchachos, ni qué nos están debitando. Y ojo con las compras internacionales. Saco un Didi, perdón, un Uber. Salgo del país, pido un Uber, 36 cuotas. Automáticamente me la tira al banco. Y muchas de las otras compras, hasta locales. Cuando va a mirar el extracto, no me doy cuenta. Pago poquito, pero termino pagando 10, 20 veces ese Uber o esa aplicación. Ojo con eso. Revisen el extracto. No es paga la tarjeta. Descarguen el extracto y miren, porque ahí pierden mucha plata, muchachos. Esa aplicación de la que hablas es parecida a Nequi, que también tiene la opción de contemplar varios bolsillos de acuerdo a las metas y propósitos. Sí, 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 es parecida. Lo que pasa es que a diferencia de Money Manager, te generas estadísticos y te genera gráficos y es muy fácil de manejar, ¿cierto? Pero hay muchas otras aplicaciones. Uno se mantiene, muchachos, con el celular en la mano. Uno se mantiene siempre con el celular. Entonces, no hay necesidad de un Excel. Miren, yo salgo, compro tal cosa y lo anoto para no perder. A mí me quita eso tiempo. Mi esposa, cuando la conocí, después me lo confesó y me dijo que ella pensaba que yo era muy chichipato, ¿cierto? Muy amarrado, que porque yo todo lo anotaba. Pero hoy entiende que eso realmente yo lo hago
es por simplemente un control, pero que eso no quiere decir que nos vamos a quitar los gustos, pero sí que tenemos que controlar. Por eso en muchas ocasiones le digo, mi amor, ya no vamos a hacer nada más este resto de los punticos que teníamos. Entonces, importante eso. Bueno, por acá tenemos, nos dicen, ¿cómo evitar el impulso de gastar? Mire, primero, evite tener, si eres con una persona con muchos impulsos, la primera recomendación es una sola tarjeta de crédito. Segunda recomendación, tenga una tarjeta de crédito con poquito cupo, ¿sí? Más fácil, si vas a viajar al exterior, aumente el cupo, ¿sí? Porque te sirve para el seguro. Eh, Segundo, evite andar con mucho efectivo cuando vaya a los centros comerciales y demás. Y si eres muy impulsiva, no cargue la tarjeta de crédito para esos puntos. ¿Por qué? Pues para esos lugares, sáquela solamente cuando tiene que comprar algo. Y algo muy importante, mire, a mí me ha servido mucho y es cuestionarme, muchachos, si lo necesito. Antes de comprar, pues pucha, yo veo una camisa o veo una camiseta. Yo normalmente he visto muy unicolor, pues visto negro, blanco, y siempre mantengo acá el número de cuántas camisas tengo. Entonces no, ya tengo, no, ya no. O sea, pensar si lo necesito. Mire, pasa algo muy interesante con el closet. Y es que nosotros en el closet siempre nos ponemos lo mismo. Al final del mes quedan los mismos, me perdonan la expresión, los mismos chiros que nunca me pongo. Siempre me pongo lo mismo. Entonces, acá hay una recomendación y es la ley de la abundancia. Cuando yo saco con amor, recibo con abundancia. Cuando yo entrego con amor, recibo con abundancia. Entonces, hacer esas limpiezas me permiten también ir renovando energía y renovando el closet, pero de una manera consciente. Porque yo personalmente, no, entonces me faltan dos, listo, voy a comprar dos. Y lo otro es, si eres muy impulsiva o compulsiva con las compras, hay algo importante, recomiendo. Hay fechas especiales para eso. Muchachos, febrero y lo que es octubre son maravillosas para comprar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque compro a buenos precios y genero unos ahorros importantes, pero adicional a eso, todo está con una facilidad de visitar mucho mejor. ¿Cómo dejar de pensar en gastar? Teniendo proyectos. Yo siempre he dicho, otra de mis maestras de vida, mi mamá, me enseñó que en la vida uno tiene que tener proyectos. También desde un pueblo, Tarso, Antioquia, y mi bella madre, pues nunca fue una familia adinerada, pero nunca le faltó la visión. Y ella siempre me decía, hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Mi mamá era padre rico y mi papá era padre pobre, pero no por su situación económica, sino por su mentalidad. Y mi madre siempre me decía, y lo practiqué en mi vida, eh, porque yo estoy en las composiciones de inversión desde los 23 años, y mi madre me decía que uno siempre tiene que tener un proyecto, siempre tiene que tener un proyecto. El tener un proyecto me disminuye el gasto innecesario. El tener otra de las variables, que es un propósito de vida, saber que hoy estoy dando una charla porque Comedal no solo me dio el espacio, sino que me está permitiendo crecer profesional y personalmente y que está cumpliendo mi propósito de vida, hace de que cada vez yo piense más en lo que hago, o sea, en la conciencia. Pero lo que más nos ayuda a controlar esa composición del gasto se llama el proyecto y el control. Muchachos, a los que gastan mucho, yo les recomiendo, descarguen esa o cualquier aplicación, háganlo 2 meses seguidos y les aseguro que su vida financiera empieza a cambiar. ¿Cuál es el principio clave para una vida financiera exitosa? Mire, para mí el principio clave para una vida financiera exitosa está orientada a yo tener coherencia entre lo que me sueño hacer, entre mi proyecto de vida, mi propósito de vida
y lo que hoy hago. Para mí esa es la base fundamental, ni siquiera la triada que les enseñé. El ser humano se constituye o se basa en lo que tiene que ver con el propósito de vida. Y el propósito de vida te da una cosa que es la conciencia. Octavio Paz tenía una frase muy linda que dice el inesperado asombro de estar vivos. Eh, y yo eso lo relaciono es con la conciencia. Cuando yo soy consciente de las cosas, las disfruto, ¿cierto? Reitero, si yo tengo un propósito de vida, voy a tener una meta directamente. Y si tengo una meta, voy a tener una conciencia clara de lo que tengo y no tengo que hacer. Una persona que es muy importante en mi vida, que se llama Oscar Berrío, decano de la Facultad de Administración, alguna vez me enseñó algo y me dijo, ¿cuál es su no renunciable? ¿A qué usted está dispuesto a no renunciar? Y cuando uno se cuestiona y se pregunta eso, y lo alinea con que usted no está dispuesto a renunciar a su proyecto, a su propósito de vida, quiere decir que vas a tener prosperidad financiera, económica, pero más que eso es personal. Porque, reitero, ese proyecto, ese propósito te conecta con metas. Si vos juntas esas dos composiciones, a nivel financiero vas a tener mucho éxito. Ojo, con esto no quiero decir que no te puedas quebrar. La quiebra te va a hacer más fuerte, te va a hacer más grande y te va a permitir tener más, porque tenés una cosa que no tiene la otra persona, es conciencia financiera. ¿Cuál es la principal influencia de las redes sociales en nuestras finanzas? Miren, para mí las redes sociales generan una... Todos sabemos que las redes sociales tienen unas tendencias que de acuerdo a lo que nosotros vemos, eh, nos va mostrando. A todos nos ha pasado. Yo me meto a mirar un carro y él empieza a mostrarme carros y carros y carros y carros. Lo que quiere decir que las redes sociales todo el tiempo nos leen. Estos aparatos, acá estamos hablando de esto y todo el tiempo nos están escuchando y haciendo las traducciones para después mandarnos información. Para mí la mayor influencia que tienen las redes sociales en nosotros es que tienen la capacidad de conocernos, incluso en muchas ocasiones más de lo que nosotros nos conocemos. Y eso es tan peligroso como que nuestras debilidades se ven reflejadas en lo que vemos y eso genera unos impulsos altos en los desequilibrados consumos eh, en todos los componentes de nuestras finanzas. Y adicional a eso, recuerden la frase de Warren Buffett, olvídate de tu vecino. Adicional a eso, lastimosamente, tenemos debilidades marcadas tan fuertes desde las variables emocionales y espirituales, que eso es lo más delicado que hay, que nos direccionan directamente a querernos parecer o a querernos incluir en algunos tipos de estados, de personas, de círculos, de comunidades. Y eso destruye nuestra composición financiera y personal, porque al final estamos tan invadidos de las redes sociales que ni siquiera somos nosotros mismos. En muchas ocasiones ni actuamos por nosotros mismos. En muchísimas ocasiones compramos y no es porque nosotros lo queramos o lo necesitamos, es porque nos lo influenciaron. Y es acá donde es vital esa primera parte que yo les decía aquí, muchachos. Yo tengo que tener claro quién soy, qué es lo que quiero, porque o si no, financieramente voy a tener muchos perjuicios. Y eso es vital. Por acá nos dicen, teniendo en cuenta la importancia de la relación con el dinero, ¿cómo trabajar este tema con personas con niveles de endeudamiento altos que reciben el dinero y sienten que no es un problema?
que en la mente tienen tantas excusas para justificar sus malos hábitos. Miren, qué buena frase esa, Doris. Debemos ser nuestros propios influenciadores. Muchas gracias. Miren, eh, dentro de las finanzas hay una enfermedad y es las personas que aman las deudas. Y ojo a esto, hay algo que se llama infidelidad financiera. ¿Ustedes sabían eso? Hay algo que se llama infidelidad financiera y eso te puede dar bases para que vos te divorcies, ¿sí? Y es porque hay personas que aman las deudas y no les preocupan deudarse. Curiosamente, la mejor forma de salir de deudas es ahorrando. Y hay algo que se llama el método bola de nieve o método avalancha, son dos métodos distintos, que hay que verlos. Tenemos que sacar un espacio para verlos porque es la forma de crearle conciencia a esas personas que tienen altos niveles de endeudamiento y que llevan a que las personas no sean conscientes del impacto de esos niveles de endeudamiento. Cuando uno ve el método bola de nieve, identifica directamente el impacto de los malos hábitos de endeudamiento. De la mejor forma de yo generarle conciencia a esa persona de los componentes de endeudamiento, Paola y compañeros, es una, haciendo un estado financiero de cada uno de ustedes, para que identifiquen qué es lo que más predomina desde su ecuación contable personal. Yo no estoy hablando acá, es un ejercicio muy fácil y muy chévere, una ecuación contable personal que te garantice conciencia. Cuando vos te das cuenta que estás botando tu vida a través de los niveles de endeudamiento y cuántos días de tu vida has invertido en endeudamiento que no te da nada, entendés que tenés que empezar a salir de ese endeudamiento. Y la forma de salir del endeudamiento es aumentando la conciencia con el método bola de nieve y el método avalancha. Por acá nos dicen, muchas gracias. Usted ha fortalecido con sus argumentos mi relación con el dinero. A ustedes porque les digo la verdad que ustedes me enseñan mucho. Yo siempre he dicho que este tipo de espacios, miren, yo no hago esto por cuánto recurso obtengo, yo hago esto cuánta energía y cuánto valor me dan ustedes. Entonces, me alegra que se generen estos niveles de conciencia porque siempre he tenido algo claro. Con una persona de las 80 que estuvieron acá, que le haya quedado algo de esto, no va a impactar a esa persona. Como mínimo va a impactar a 5. Y si nosotros aumentamos esa capacidad de impacto, vamos a mejorar el mal trabajo que han hecho los gobernantes y muchas cosas hacia atrás de no apostarle a la educación financiera, porque eso nosotros debemos tener altas capacidades de educación financiera para evitar enfermedades, para evitar depresiones, para evitar suicidios, para evitar malas relaciones con nuestras parejas. Andrés, muchísimas gracias. Desde el Comité de Educación les agradecemos la asistencia al encuentro de hoy. Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. A nuestro invitado Andrés Flores le agradecemos por acompañarnos y brindarnos tan valiosa información. Y a todos los demás asociados, muchísimas gracias también. Una feliz noche para todos. Que descansen.